Biblia 365. Día 91. Libro de Primera de Samuel. Capítulos del 28 al 31. Capítulo 28. En aquellos días, los filisteos juntaron sus ejércitos para pelear contra Israel. Aquis le dijo a David: «Como sabes, tú y tus hombres tienen que salir conmigo de campaña». Y David le respondió: «Bien, ahora va a saber su majestad lo que este siervo suyo es capaz de hacer». Y Aquis le dijo a David: «En ese caso, te nombraré jefe permanente de mi guardia personal». Para entonces, Samuel ya había muerto, y todos los israelitas habían lamentado su muerte. Después de lo cual, lo habían sepultado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocaban a los muertos. Los filisteos se juntaron y asentaron su campamento en Sunén, y Saúl juntó a todo Israel y tomó posiciones en Gelboe. Sin embargo, cuando vio el campamento filisteo, y se sintió dominado por el terror, entonces consultó a Dios, pero Dios no le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso ordenó a sus oficiales: «Busquen alguna mujer que invoque a los muertos, para que yo vaya a hacer una consulta». Y sus oficiales le respondieron: «Hay una mujer en Endor que invoca a los muertos». Saúl se disfrazó, vistiéndose con otra ropa, y acompañado por 2 hombres, fue de noche a visitar a aquella mujer, y le dijo: «Te ruego que me adivines la suerte, y que hagas venir el espíritu de quien yo te diga». La mujer contestó: «Tú sabes lo que Saúl ha hecho, que ha expulsado del país a los adivinos y a los que invoquen a los muertos. ¿Por qué me metes en algo que me puede costar la vida?». Entonces Saúl, jurando por Dios, le dijo: «Te juro por Dios que no te pasará nada malo por esto». La mujer dijo: «¿A quién quiere que haga venir?». Y él respondió: «Haz venir a Samuel». De pronto la mujer vio a Samuel y dio un grito. Luego le dijo a Saúl: «¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl». Pero el rey le dijo: «No tengas miedo. ¿Qué has visto?». Y la mujer respondió: «Veo un Dios que sube de la tierra». Y Saúl preguntó: «¿Qué aspecto tiene?». Y ella respondió: «Es un hombre anciano, viste una capa». Entonces Saúl entendió que era Samuel, y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Samuel le dijo: «¿Para qué me has molestado haciéndome venir?». Y Saúl respondió: «Es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado. No me responde ya ni por medio de los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me indiques lo que tengo que hacer». Entonces Samuel dijo: «¿Por qué me preguntas a mí, si Dios ya te ha abandonado y se ha vuelto tu enemigo? Dios ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí. Te ha arrebatado el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Y como tú no obedeciste el mandato de Dios, ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas, por eso Dios ha hecho esto contigo. Además, entregará a los israelitas a ti en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. También hará Dios que el campamento de Israel caiga en manos de los filisteos». De pronto, Saúl cayó al suelo, cuán grande era. Estaba tan asustado por las palabras de Samuel que se desmayó.
Encima, en todo el día ni en toda la noche no había comido nada. Al ver la mujer que Saúl estaba tan aturdido, se acercó a él y le dijo: «Esta servidora tuya ha atendido tu petición. Jugándome la vida, he obedecido tus órdenes. Así que ahora te ruego que me hagas caso. Te voy a servir un poco de comida para que te reanimes y puedas seguir adelante». Saúl no quería comer, pero sus oficiales y la mujer insistieron tanto que al fin aceptó. Enseguida se levantó del suelo y se sentó en una cama. Mientras tanto, la mujer mató un ternero gordo que había en su casa y amasó harina para cocer unas tortas sin levadura. Después les llevó a Saúl y a sus oficiales, los cuales, después de haber comido, se despidieron y aquella misma noche se fueron. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 29. Los filisteos juntaron a todas sus tropas en Afec, en tanto que los israelitas acamparon en el manantial que está en Jizreel. Y cuando los jefes filisteos avanzan por compañías y escuadrones, David y sus hombres marchaban con Aquis en la retaguardia. Los jefes filisteos le preguntaron a Aquis: «¿Qué hacen aquí estos hebreos?» Aquis les respondió: «Este es David, que era oficial de Saúl, rey de Israel, pero ha estado conmigo algunos años, y desde aquel día que se pasó a mi lado hasta hoy, no he encontrado en él ninguna falta». Sin embargo, los jefes filisteos se enojaron con Aquis y le dijeron: «Ordénale que se vaya al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que se convierta en nuestro enemigo en medio del combate». La mejor manera que él tendría para quedar bien con su señor sería presentándole las cabezas de estos soldados. Este es el mismo David de quien cantaban en las danzas: «Saúl mató a 1000 hombres, y David a 10,000». Y Aquis llamó a David y le dijo: «Tan verdadero como el hecho de que Dios vive, que tú eres un hombre recto. Y me ha gustado mucho la forma en que te has portado en el campamento. No he encontrado nada malo en ti desde el día en que viniste a verme. Pero no le caes bien a los jefes filisteos, así que regresa en paz, para no hacer nada que les desagrade». David le respondió: «¿Qué he hecho? ¿Qué has visto en mí, su majestad, en todo este tiempo que no deja que vaya y pelee contra sus enemigos?» Aquis respondió: «Yo sé que tú eres tan bueno como un ángel de Dios, pero los jefes filisteos han dicho que no vengas con nosotros a la batalla. Así que tú y los servidores de tu señor que han venido contigo se levantarán mañana al amanecer y partirán de regreso». David y sus hombres se levantaron al día siguiente por la mañana y volvieron a la tierra de los filisteos, mientras que los filisteos iban hacia Jizreel. Capítulo 30. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siselag, se encontraron con los amalecitas que habían invadido el Negev y atacado Siselag, la cual destruyeron e incendiaron. También se habían llevado prisioneras a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres vieron que la ciudad estaba quemada y que se habían llevado prisioneros a sus mujeres, hijos e hijas, se pusieron a llorar hasta que se quedaron sin fuerzas. Las dos mujeres de David, Ahinoam, la de Jizreel, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmelo, también fueron tomadas como prisioneras. David estaba muy angustiado porque la tropa quería apedrearlo, ya que todos estaban muy disgustados por lo que les había sucedido a sus hijos.
Pero David depositó su confianza en el Señor, y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: «Te ruego que me traigas el efod». En cuanto Abiatar llevó el efod a David, éste consultó a Dios y le preguntó: «¿Debo perseguir a esa tropa de ladrones? ¿Podré alcanzarla?» Y Dios le dijo: «Persíguela, la alcanzarás y librarás a los prisioneros». De inmediato David se puso en camino con los 600 hombres que le acompañaban, y llegaron al arroyo de Besor, donde se quedaron 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo. Y con los otros 400, David continuó la persecución. Más tarde, hallaron en el llano a un egipcio, el cual lo llevaron ante David. Antes de eso, le dieron de comer y de beber. Le dieron una rebanada de torta de higo y 2 tortas de uva y pasas. Luego que comió, el egipcio se sintió más reanimado, ya que hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido nada. David le dijo: «¿Quién es tu amo? ¿De dónde eres?» Y el egipcio respondió: «Soy de Egipto, criado de una amalecita. Pero hace 3 días mi amo me abandonó porque me enfermé, pues fuimos a saquear la parte sur del territorio de los quereteos, y de los de Judá y de Caleb. También le prendimos fuego a Siselaj». Y David le preguntó: «¿Me llevarás hasta esa banda de ladrones?» Y él contestó: «Si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, yo te llevaré hasta ellos». Y lo llevó hasta donde estaban los ladrones, los cuales se habían desparramado por todo el campo y estaban comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo lo que habían robado en territorio filisteo y de territorio de Judá. Entonces David los atacó desde la mañana hasta la tarde y los destruyó por completo, menos a 400 muchachos que montaron en sus camellos y huyeron. David rescató todo lo que los amalecitas habían tomado, y rescató también a sus 2 mujeres. No les faltó ni la más pequeña cosa de todo lo que les habían quitado, ni tampoco faltó un solo niño ni adulto, ya que David lo recuperó todo. David también se apoderó de todas sus ovejas y vacas, y los que arriaban el ganado decían que aquello era lo que había ganado David. Cuando David llegó donde estaban los 200 hombres, que por estar cansados no lo habían acompañado, sino que se habían quedado en el arroyo de Besor, ellos salieron a recibirlo a él y a sus acompañantes. David se acercó a ellos y los saludó. Sin embargo, algunos de sus hombres eran malos y perversos. Reclamaron y dijeron que quienes no fueron con ellos no se les daría nada de lo que ellos habían quitado, excepto a sus mujeres e hijos, y que deberían irse después de recuperarlos. Pero David dijo: «No hagan eso, hermanos míos. Después de todo lo que nos ha dado Dios, y de que nos ha mantenido con vida y ha entregado en nuestras manos a esa banda de ladrones, nadie les hará caso. Porque en el reparto lo mismo les toca a los que se quedan cuidando el equipo que a los que van a la batalla». Y desde aquel día hasta el presente, esta fue la práctica general de Israel. Cuando David llegó a Siselag, envió a sus amigos, los ancianos de Judá, una parte de lo que había quitado al enemigo, junto con este mensaje: «Esto es para ustedes. Es un regalo de parte de lo que les quité a los enemigos de Dios». Y envió regalos a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Yatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, y a los que estaban en Racal, y también a los que estaban en las ciudades de Yerahmeel, en las ciudades de los Kenitas, y en Jormá, en Borazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares por donde David y sus hombres habían estado.
Capítulo 31. Los filisteos atacaron a Israel, y los israelitas huyeron de ellos, porque hubo muchos muertos en el monte Gelboé. Y los filisteos se fueron a perseguir a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa. Luego centraron todo su ataque sobre Saúl. Y como los arqueros lograron alcanzarlo con sus flechas, sintió mucho miedo de ellos. Por tanto, Saúl le dijo a su ayudante de armas: «Saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos paganos y sean ellos quienes me maten y se diviertan conmigo». Pero su ayudante no quería hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, él también se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así murieron Saúl aquel día, junto con sus 3 hijos, su ayudante y todos sus hombres. Y cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y al este del Jordán vieron que las tropas de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades y huyeron. Por otro lado, los filisteos llegaron y se quedaron a vivir en ellas. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gelboé. Entonces le cortaron la cabeza y le quitaron las armas, y enviaron mensajeros por todo el territorio filisteo, para que dieran la noticia al pueblo en el templo de sus dioses. Después pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarté, y colgaron su cuerpo en la muralla de Betzán. Cuando los habitantes de Yabes de Galad supieron lo que los filisteos le hicieron a Saúl, se pusieron de acuerdo todos los hombres valientes, y después de andar durante toda la noche, tomaron de la muralla de Betzán los cuerpos de Saúl y de sus hijos, y regresaron a Yabes, donde los quemaron. Luego enterraron sus restos en Yabes, debajo de un árbol. Después de esto, ayunaron por 7 días. ¿Cómo impactó la consulta a la médium en la vida de Saúl? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.